Vale que hayan presentado cuestiones extremas para después negociar. Eso pasa, a veces. Y puede ser una buena o una mala estrategia, porque si vos a lo mejor tirás cuestiones extremas, te rechazan todo el paquete de entrada, ¿verdad? Claro. Veremos cómo se desarrolla eso. A nivel local nosotros tenemos algo parecido, ¿verdad? Esto que presenta, este es un proyecto de ley. Ojo que esto tiene que ser aprobado en el Congreso. Ayer decían que los diputados en dos pantallas estaban los votos, pero yo creo que no había todavía detalle, no habían masticado bien el proyecto. Hoy cuando los diputados los intendentes entren en la cuenta de que desaparecen todos los royalties, vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Pero estamos ya en comunicación con el ministro de Educación, Luis Ramírez. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Luis, ¿cómo estás? Para vos, para todos tus compañeros. Bueno, yo no te voy a pedir los detalles, digamos, técnicos, económicos del proyecto de ley que se presentó, porque tengo algunas dudas al respecto, Luis, pero sí me interesa saber, como el 100% de los fondos que iban para lo que era Fonacide, ¿verdad? Que es ¿verdad? Es la ley que distribuye el dinero que se recibe de compensación por cesión de energía. El 100% va para este fondo. Te iba a preguntar, ¿qué pasa con los proyectos del Ministerio de Educación que están financiados, por ejemplo, por el FEI? O sea, el FEI puede desaparecer. El problema es qué pasan con los proyectos del MEC que tienen el financiamiento del FEI. Muy bien. Primero, esos proyectos que tienen financiamiento, que están financiados y que tienen la línea a desarrollar, se van a desarrollar hasta su término, hasta su fin. Eso hay que darle tranquilidad y seguridad a todos los que están involucrados en los proyectos, estos proyectos de investigación, la maestra mochilera, todos los proyectos que están vinculados al FEI, eso continúa, eso va hasta su finalización. Pero la idea, en cualquier proyecto, voy a hacer un análisis un ratito fuera del FEI y después volvemos al FEI. Sí. Lo ideal, por ejemplo, en el tema de la primera infancia, es que las maestras mochileras, por ejemplo, sean absorbidas con rubro del ministerio. Eso es lo ideal, ¿no? Claro. Lo ideal no es que ellas estén permanentemente viviendo de un fondo, digamos, como concepto. Si primera infancia es importante para el Estado paraguayo, si primera infancia es fundamental para la educación paraguaya, eso tiene que reflejarse en el presupuesto. Y tenemos que sincerar el presupuesto de educación en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es en este presupuesto 25, nosotros recordad, no hicimos el presupuesto del 24, deberían pasar, y ahí vuelvo al FEI, a constar todos los proyectos y programas que se están financiando desde el FEI, que han sido importantes, que han marcado un antes y un después, como la primera infancia, los K4, los centros infantiles, etcétera, etcétera, tienen que ser asumidos por el presupuesto del Ministerio de Educación. Esa es la idea, ese es el concepto. Así como este ejemplo, otros, todos los proyectos que hayan sido de claro interés y que sobre todo hayan contribuido y contribuyen mucho a la educación, se tienen que mantener con presupuesto del Estado, presupuesto propio del Ministerio. A ver, y también hoy parte de Fonacide, el dinero que reciben gobernaciones y municipios era para la merienda escolar y para la reparación o construcción de aulas y de escuelas, ¿verdad? Sabemos que los resultados son catastróficos, pero además porque el dinero luego de hecho era insuficiente y encima mal utilizado. Pero al destinarse todo exclusivamente a merienda escolar o al almuerzo escolar, que por supuesto nadie puede estar en contra de que demos ese primer paso, una cobertura del 100%. Ok, ¿qué va a pasar con lo otro? Es decir, infraestructura, ¿quién se va a encargar y con qué plata? Infraestructura, ya hicimos el diseño, Luis, de obras públicas. Un trabajo con el Ministerio de Obras Públicas. Correcto. En donde parte de lo que se va a hacer en obras también está dentro del FEI y del proyecto con el Banco Mundial. Hay ahí una línea, pero también estamos ensayando un modelo de APP muy exitoso, por cierto, en Uruguay, hay que decirlo, en donde las empresas construyen, se encargan del mantenimiento de la escuela por 20 años y uno va pagando como una cuota, ¿verdad?
Entonces, eso es un modelo nomás. Hay otros modelos que estamos ensayando de cuánto cuesta la infraestructura. Y después hay un tema también ahí que es un poco preocupante, digamos. O sea, yo comparto lo que dijiste, el fondo era escaso, no era suficiente, y encima no siempre bien utilizado. Esa infraestructura tiene temas muy complejos que tenemos que resolverlo y lo estamos haciendo de fondo, digamos. Voy a ponerte rápidamente un ejemplo para no detenernos mucho en infraestructura, pero vale la pena. La microplanificación es la opinión del director de lo que pasa en la infraestructura de la escuela. Por ejemplo, dice se va a caer, está en peligro de derrumbe, uno va a ver, manda a un profesional y la pared está rajada. Y muchas veces al revés, la pared no está rajada, no se ve, pero hay un verdadero peligro de derrumbe. Entonces, dejar el criterio de la priorización de la infraestructura en manos de un director no ha resultado tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Y después podemos entrar ya en la suspicacia de todo ese proceso, pero quedémonos en este análisis. Entonces lo que hacemos nosotros es decir, tenemos que tener otro diseño y modelo de intervención que tiene que tener su esquema y su financiación. Y esa financiación tiene que una vez más decir, señores del Estado paraguayo, gobierno, nosotros tenemos que invertir 400, 300, 500 millones sostenidamente los primeros 2 años, los primeros 3 años, o se va a financiar con este modelo y vamos a ir pagando de esta manera. Es el ejercicio que se está haciendo también en conjunto con el MOPC para la situación de infraestructura en particular. Uh-huh. Ahora, esto tiene que ser de aplicación inmediata, Luis, porque a ver, suponiendo que esta ley se envíe en marzo, digamos, y en un mes salga, que puede ser, ¿verdad? Porque si hay acuerdo político puede salir incluso antes, ¿verdad? Vos tenés para abril, quiere decir que los recursos que vengan en el transcurso del año en compensación por cesión de energía ya no van a ir a gobernaciones y municipios para ir reparando escuelas y colegios con lo mal que lo estuvieron aplicando. O sea, tendríamos que tener ya el plan B para, bueno, cómo vamos a hacer, ¿verdad? O por lo menos ya un calendario que nos diga, bueno, este año ya no se va a tocar eso porque no vamos a tener los recursos, pero el plan entra a regir a partir del año que viene, por decir. No, la idea es que este año hagamos 1.136 reparaciones, 1.000 reparaciones menores que están alrededor de los $20,000 y 316 grandes reparaciones que están alrededor de los $200,000. Ese es el proyecto de infraestructura para este año. En marzo estamos recibiendo el informe técnico de la reparación de las 316 con un proyecto arquitectónico y ingenieril que nos va a dar la hoja de ruta para que con el MOPC empecemos ese desarrollo, ¿verdad? Ese es el proyecto para este año, mientras, como muy bien decís, se establece esta otra dinámica de consecución para los próximos años, las otras 1.000 y tantas escuelas que faltan. ¿Y cómo se financia esto? Esto se financia, por eso te decía, parte con fondo del FEI, y eso va a seguir, Luis, y parte con un préstamo del Banco Mundial, ¿verdad? Ya. Ok, bueno, pero eso quiere decir que esa parte del dinero del FEI no va a ir todavía a este fondo para el almuerzo escolar. No, eso, por eso te decía, todo el fondo que ya existe, este es el programa TAPE, todo el fondo que ya existe y ha sido asignado a infraestructura en este caso, eso se va a cumplir, Luis, eso se va a desarrollar, eso no se va a frenar, eso no se va a parar. Hay compromisos, hay un proyecto y se va a desarrollar, digamos. Entiendo. Ahora, ¿cuál es la participación del MEC? Después tenemos una charla también con Lea para entender operativamente cómo va a funcionar esto, porque yo entiendo, el fondo es más o menos como el FEI, ¿verdad? Hay un fondo donde va a parar toda la plata, un fondo que va a ser exclusivamente para financiar el almuerzo escolar. Pero después ese fondo tiene un consejo, igual que pasa con el FEI. Este consejo está integrado por ministros. Veo que vos formás parte de ese consejo, pero quien preside es el ministro de Acción Social. Y después esto, es decir, ¿quién va a determinar cuánto dinero tiene que recibir cada gobernación para hacerse cargo de cuántos alumnos? ¿El MEC? El consejo.
El consejo, es en el consejo. ¿Sabes cuál es la idea ahí también, Luis? El dar de comer, el alimento en la escuela es uno de los elementos que más contribuye con la eliminación o contribuye, por eso yo no, a lo mejor no lo logran 100%, pero contribuye con la erradicación de la pobreza y sobre todo de la extrema pobreza, que significa aquellas personas que no comen ni un plato al día, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos ese cruce y ese mapa, es cuando esto puede, además de ser efectivo para la escuela, tener un impacto social. Y esa es una de las ideas por las cuales cruzamos y creemos que el liderazgo que tenga que estar desde el Ministerio de Desarrollo Social puede permitirnos ese crecimiento, que es un crecimiento muy importante porque le da el plus de poder cruzar con programas como Tecoporá y hacer como una cuestión mucho más sinérgica en un trabajo para la erradicación de la extrema pobreza y de la pobreza, por un lado. Y por otro lado, esta es una conversación que nosotros teníamos ya hace mucho tiempo, Luis, cuando yo te decía que para mí era muy importante que este tipo de acciones y de eventos no esté dentro del Ministerio de Educación, porque lleva todo el tiempo de un ministro detrás de situaciones que no digo que no tiene que estar y la educación no tiene que ser rectora, pero toda esa gestión a mí me parece bien que hoy esté fuera del ministerio. ¿Y qué queda dentro del ministerio? Quedan los parámetros, quedan los criterios, queda la gestión de Contraloría, eso sí queda con nosotros, la Contraloría. Vamos a armar un esquema de Contraloría con las familias también, con los alumnos, de manera que son los primeros que tienen que darnos y avisarnos y tener un sistema tecnológico que nos permita tener al día la información de lo que pasa con el alimento en las escuelas, ¿verdad? Entonces formamos parte del consejo, tenemos implicancia y definición en todo lo que es cómo vamos a entrar a las escuelas y cómo se va a desarrollar dentro de las escuelas, pero la gestión administrativa queda dentro de la acción social para que pueda tener esta visión más amplia. A ver, pero quienes van a ejecutar, salvo en Asunción y Presidente Hayes, es decir, en Centralia y Presidente Hayes, son las gobernaciones. Eso quiere decir que las gobernaciones van a llamar a licitación, van a contratar a las empresas, ¿cómo es? Sí, Luis, así es. Las gobernaciones se hacen cargo de la gestión en sus distintos departamentos, ¿verdad? ¿Qué pasa con CONACYT, por ejemplo? Y CONACYT tiene que tener su propio presupuesto, Luis, tiene que tener su dinámica y tenemos que destinar el recurso para CONACYT, y ahí pueden pasar dos cosas, que entre dentro de lo que es el esquema del Ministerio de Educación o de lo que es educación en general, ¿verdad? Porque ahí también hay un aspecto que está dentro de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Y hay que darle los recursos y destinarles si se necesita para investigar. O sea, a mí, una de las cosas dos puntos son que me parecen muy importantes de todo esto. Primero, que sea sincero el programa de inversión de educación y que sepamos que en educación tenemos que invertir N cantidad y bueno, seamos responsables como Estado y hagámoslo. Y lo segundo es incluir todo, la investigación, los trabajos de excelencia, incluir dentro de ese presupuesto y darle fondos ya permanentes para que puedan desarrollar su trabajo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que como Estado tenemos que hacer. Ahora justamente en ese punto nomás, Luis, ministro, la sociedad científica emitió un comunicado, obviamente apoyando todo este tema del programa Hambre Cero, pero están preocupados, dice, porque la ley anularía también los fondos destinados a la ciencia en Paraguay, y hablan de proyectos de Prociencia que se inició en el 2012 y que deben concluir en el 2027. Dice, dicho programa prevé financiar 312 proyectos de investigación y desarrollo, proyectos estratégicos, y hacen la lista. O sea, el PRONI está conformado por 700 investigadores en actividad en todas las áreas de la ciencia y piden a los legisladores no desfinanciar los programas que han logrado resultados exitosos en beneficio del avance de la ciencia y la investigación científica en Paraguay. Ellos, por ejemplo, ¿cómo quedan? 100% de acuerdo con su planteamiento. Tenemos que asumir el fondeo, por decirlo así, de esos programas y proyectos hasta
su finalización, y si después coincidimos que hay un programa nuevo que tiene que ser financiado, tiene que ser financiado. Y tenemos que salir y buscar y conseguir los recursos para que eso se financie siempre, y no estemos al arbitrio de nada ni de nadie, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, y entre paréntesis, hay también una idea que estamos desarrollando dentro del Ministerio, de desarrollar el Ministerio de Educación y Ciencias. Sin embargo, tenemos el Viceministerio de Culto, cuando que ese tendría que ser el Viceministerio de Ciencias, en donde pasen a funcionar todas estas instancias en concordancia, sea el espacio aglutinador o el espacio de intercambio o el espacio de gestión de todos estos temas que hoy están, digamos, en un espacio que no está muy bien definido, ¿verdad? Entonces tenemos que darle esa definición y hay que darle el fondeo. Eso es categórico y lo vamos a hacer, ¿verdad? A mí me preocupa una cuestión de fondo, Luis. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos estás planteando. Cuando se creó cuando se buscó blindar los recursos de la compensación por cesión de energía, la idea era financiar aquellos proyectos que no cubre el presupuesto misional, ¿verdad? Porque justamente el problema es que el porcentaje más alto del presupuesto del MEC se iba para pagar salarios y para gastos rígidos. Entonces, lo que le quedaba al MEC para estas cuestiones que son esenciales, primera infancia, formación docente, infraestructura, no, sencillamente no les quedaba plata. Entonces la idea era blindar esta plata para que, en vez de que la repartan en el presupuesto para cualquier gasto, fuera exclusivamente para educación. Lo que vos decías ahora es, estos rubros, estas áreas de inversión tienen que formar parte del presupuesto formal del MEC. O sea, el MEC tiene que, con los recursos que recibe el presupuesto, financiar esto, lo cual me parece fantástico. Y todo el dinero que que repartía en diferentes cosas, todo se concentra para el almuerzo escolar. Lo que yo no estoy viendo es el plan para sacar esa otra plata de algún lado, porque obviamente vos para el presupuesto 2025 y tenés que aumentar por lo menos en un 40 o en un 50% tu presupuesto formal, porque tenés que meter todos estos programas dentro de ese presupuesto. Sí, así mismo es. Yo primero quiero ir a lo conceptual que a mí me pone, realmente yo comparto, y a mí me pone muy contento que podamos darle al presupuesto, tener un presupuesto consolidado, y como muy bien decís, yo comparto, estos fondos son adicionales y a lo mejor podrán seguir adicionales, pero en una dinámica menor. Voy a poner un ejemplo. Si seguimos con el FEI financiando a las maestras mochileras no son asumidas por el sistema, y no es una buena manera de decir que hay una priorización de la primera infancia, ¿verdad? Totalmente. Entonces, tiene que ser asumido y tenemos que aprender y aprovechar también la coyuntura de que tenemos casi 1.800 jubilaciones por año, de manera de decir, bueno, que no se llenen esos rubros, sino que se queden dentro del ministerio, que no crezcamos en un tema ya salarial, sino que con lo que hay da para cumplir a los maestros que tienen que entrar. Y a partir de ahí, digamos, bueno, vamos a financiar estas cuestiones que son estructurales y fundamentales, porque si no vamos a seguir siempre en el mismo plagueo, digamos, no hacemos nada, pero las inversiones que tenemos que hacer como ministerio, como educación, no las hacemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que pasar al presupuesto. Y este tema que lo planteas, ¿de dónde? Justamente ayer estábamos hablando con el ministro de Economía, porque claro, esto todo tiene que salir de una reingeniería que se está haciendo dentro del Ministerio de Economía. Yo creo que él es el más indicado para precisar y decir cómo y de dónde y qué se va a hacer, ¿verdad? Pero nosotros, lo que a mí respecta y corresponde es que yo le pase y personalizo porque me toca, ¿verdad? Es decir, que el Ministerio de Educación le pase al Ministerio de Economía: esto es lo que yo necesito, esto para la investigación, y esto es importante, forma parte de la educación paraguaya, la investigación, no es algo que está ahí nomás tangencial, no, tenemos que darle recursos, y ahí es importante este momento, Luis, porque tenemos que entender todo, y este es un momento propicio para decir, esta es la financiación que necesita la educación paraguaya,
vamos a ponernos todos juntos las pilas, vamos, Congreso Nacional, senadores, diputados, todos, y démosle el fondeo que la educación paraguaya necesita. Estela. Sí, ministro, la razón fundamental de este cambio, diríamos, del proyecto, tiene que ver con la corrupción, el despilfarro, el mal manejo de los intendentes y los gobernadores. Entonces la pregunta es si este sistema de control que tienen este consejo, estoy viendo que va a estar el ministro de Economía, el ministro de Educación, el ministro de Desarrollo, que es el principal superministro, diríamos, el Consejo de Gobernadores y OPASI. La Contraloría ya dice, la Contraloría solo da el cuero para hacer controles aleatorios, no tienen los recursos. O sea, ¿quién va a controlar realmente que llegue ese plato de comida al niño de la escuela más alejada del Paraguay? Porque eso se dijo con los intendentes y gobernadores. Bueno, ellos saben su zona, ellos saben las necesidades de su zona y por lo tanto ellos no van a engañar. Bueno, 10 años nos engañaron. Entonces, ¿cómo va a ser ahora? Porque usted coyunturalmente es ahora ministro de Educación, es un técnico, pero cuando las papas queman, sabemos que todos los gobiernos ponen un ministro de Educación político cuando se acercan las elecciones generales, y otra vez creo que se tiene el riesgo del manejo político de estos recursos. ¿Cuáles son los resortes que uno puede tener para decir, no, esta vez está todo tan controlado que es imposible que haya mal manejo del dinero? Bueno, primero hay que ir a un proceso gradual de crecimiento, eso es muy importante. Segundo, desde el Consejo se pretende establecer los mecanismos y los criterios, y uno de los mayores controladores que pasa ahora al revés es el Ministerio de Educación, que sí lo puede hacer porque tiene a la gente el que recibe el beneficio, y tenemos un proyecto para trabajar con las ACES, un programa para fortalecimiento, y que las ACES, con mucha tecnología que también vamos a trabajar con la Contraloría, podamos gestionar, digamos, como una primera Contraloría rápida y permanente, y están en todos los locales. La segunda Contraloría es del director de la escuela y sus profesionales, ¿verdad?, que son los que reciben el alimento. Y después tenemos una tercera Contraloría aleatoria que vamos a empezar a hacer desde el Ministerio de Educación. Pero creo que hay algo que también muestra esta intención en el artículo 7, que les invito a leer sobre el final. Dice: las autoridades y funcionarios que hayan malversado, desviado recursos del FONADE o incurrido en negligencia en la administración, gestión y ejecución de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar responderán con su patrimonio por los perjuicios. Es decir, independientemente, después sigue independientemente de todo lo otro. Es decir, nos aseguramos también que si hay personas o hay gobernadores o hay intendencias o algún lugar en donde no se está desarrollando conforme a los parámetros, esas personas tengan que cumplir con su patrimonio personal, de manera a asegurarnos que no exista ningún tipo de, no digo asegurarnos que no exista malversación, pero que no exista ya la libertad de poder hacerlo sin tener una Contraloría y sin tener una consecuencia. Las dos cosas creo que van de la mano.